Así que si no hay más peticiones de oración, tenemos un estudio muy importante hoy. 2 milagros de Jesús notorios, muy, muy importantes. El primero de ellos es el centurión, que es lo que se destaca mucho en este milagro. Dos cosas son más notables en este caso del centurión. Uno de ellos es que él es un pagano, no es judío, no es del pueblo de Dios. Y otra cosa es que él tiene más fe que los judíos, que el pueblo de Dios. Esas son dos cosas que se destacan aquí grande en esta noche. Es lo mucho que quiere enseñarnos esta lección hoy. Y es que Dios simplemente no hace acepción de personas. Que la idea que tiene mucha gente de que Dios tiene favoritos, que tenía a los judíos como favoritos. Demasiado gente se cree que porque es de una religión o de la iglesia es favorito. Y la gente de la iglesia no es favorito delante de Dios. Y la gente de una iglesia no es favorita delante de Dios. Dios no tiene favoritos. Nosotros no podemos hacer favoritos delante de Dios. Nosotros nos hacemos. Dios no tiene favoritos, pero nosotros sí podemos convertirnos en favoritos. Eso sí, esa es una verdad que debemos aprender. De esa manera, Dios aparece con favoritos, con privilegiados. Si nosotros lo hacemos, no viene de Dios, pero nosotros podemos lograrlo. Con nuestra actitud hacia Dios. Así entonces nos volvemos favoritos. Por ejemplo, Juan, entre los discípulos, se le llama Juan el teólogo, porque hay dos Juanes para distinguirlo de Juan el Bautista. Entre los 12, Juan, en la Biblia se dice, y lo dice el mismo Juan, dice, el discípulo a quien Jesús amaba. Bueno, ahí parece como si, perdón, hoy estamos a 22. Sí, es el capítulo 32, yo entiendo, porque hoy estamos a 22. Sí, que pasamos el 31. Hoy es el 31. Oh. Sí, pastor, hoy es el 31. Hoy es el 31. Entonces yo marqué mal. El asunto es de que yo creo que en la... Oh, sí. Muy bien. Yo marqué mal. Yo puse, pues ya le pongo fecha a los capítulos. Y entonces le puse al mismo capítulo 2 fechas. Le puse esa misma fecha, 2 capítulos, porque se la puse a tiene 7:22. Y el otro también sí tiene 7:22. Muy bien. Escuche bien. ¿Qué es lo destacado del Sermón del Monte? Una cosa que tenemos que aprender del Sermón del Monte, deberíamos grabárnosla esa, el Sermón del Monte. Y es que el Sermón del Monte es la repetición de lo que pasó en el monte Sinaí. Cuando estudiamos a Génesis capítulo 18, 19 y 20,
Allí vemos cómo Israel salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo y caminó por allí en algunos lugares. Pero llegado allí al Sinaí, allí Dios se manifestó. Y a diferencia de los dioses paganos, que solo son ideas, pero no hay manifestaciones, Jehová es el único Dios verdadero, porque es el único que opera, el único Dios que se ve, el único Dios que hace. Esa es la diferencia que hay entre los dioses falsos y Dios, el Dios nuestro, el de la Biblia. Los dioses falsos son ideas o imágenes, pero el Dios nuestro, el de la Biblia, ese se ve, se manifiesta. Y se manifestó, repito, cosa que ningún Dios falso puede hacer, porque ellos no existen. Son ideas. Dios se manifestó en el Sinaí. Allí él pronunció los 10 mandamientos. Y eso pues es un acontecimiento histórico relevante, de una manera, es decir, sin par. Los 10 mandamientos promulgados por Dios en vivo. Eso, repito, lo hace el único Dios que hace eso, porque los otros dioses solo son ideas. Pero Jehová se ve, se manifiesta. Usted no se conforme con un Dios que solo es idea, no lo acepte. El Dios de la Biblia no opera solo siendo de ideas. El Dios de la Biblia, su peculiaridad es que Él se manifiesta, o sea que es realidad para los hombres. Grábese eso. Y él entonces habló desde el Sinaí. Los dioses falsos no se ven, no se manifiestan, no hablan. Jehová se manifestó a la vista y al oído. Vista y oído. Se veía y se escuchó. El único Dios que hace eso. Y proclamó los 10 mandamientos. En el Sermón del Monte fue una repetición de eso. Allí Dios solamente se vio como envuelto en llamas, el fuego, el monte que ardía, y habló los 10 mandamientos. Y ahora viene Jehová, el mismo, grábese esto, y entonces viene a otro monte. Recuerde que se le llama el Sermón del Monte. La primera vez fue en Israel, en el monte Sinaí. Y la segunda vez, cuando se repite la misma acción, es en otro monte. No es el Sinaí. Cuando fuimos a Israel, fuimos a los 2 montes. No fuimos en el viaje que fuimos a Israel, no fuimos al Sinaí. Fuimos al monte, aquí a donde Jesús presentó el Sermón del Monte. Pero yo lo que quiero es que quede claro, que se grabe, que el Sermón del Monte es la repetición de los 10 mandamientos, que Dios se manifestó a Israel a la vista y hablando que se le escuchara. Hemos dicho que el hombre fue creado con 7 sentidos, mientras que los animales tienen solo 5 sentidos. Y que esos 2 sentidos extra que tiene el hombre son ojo y oído, lo hemos dicho. Que eso completa 7 sentidos. ¿Ve? Y entonces allí se vio. Y es que allí Dios fue visto y oído. Esos son los 2 sentidos, esos son los 2 sensores que el hombre tiene que superar al animal. Luego ahora, recuerde bien
que quien habló en el monte Sinaí fue Cristo. El Jehová del Antiguo Testamento es Cristo. Es el mismo personaje. ¿Ve? Que habló allí cuando Israel salió de Egipto fue Cristo, era él, el mismo. Y 1500 años después, ahora repite el incidente. Y le habla a Israel en el Sinaí cuando salía, cuando comenzaba a existir Israel. Y ahora le habla cuando Israel está terminando de existir y va a empezar la iglesia cristiana. El mismo personaje dice lo mismo. Así que el Sermón del Monte son los 10 mandamientos, solo que allí Dios, allí Cristo solamente manifestó 10 palabras y ahora toma 3 capítulos ininterrumpidos. Para poder entender el Sermón del Monte, saberlo entero, tiene que leer Mateo 5, 6 y 7. Ese es el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Esos 3 capítulos son los 10 mandamientos que Dios los resumió así en 10 palabras y que Cristo ahora estira a 3 capítulos. Pero es lo mismo. Así que si usted lee los 10 mandamientos y lee el Sermón del Monte, usted está leyendo lo mismo. Y tiene que saber que eso que dice el Sermón del Monte, eso son los 10 mandamientos. Usted sabe que hay, las iglesias cristianas creen que los 10 mandamientos es un asunto que solamente concierne a los judíos, que eso era el antiguo pacto, que eso quedó abolido, que Cristo trajo un nuevo plan. ¿Qué es el Sermón del Monte? El Sermón del Monte es, escuche bien, el resumen de todo el ministerio de Jesús, de todos sus principios. La Biblia es grande, tiene más de 31,000 versículos. ¿Okay? Y más de 3 millones de letras. Pues en los 10 mandamientos estaba resumida toda la Biblia y sigue resumida toda la Biblia en los 10 mandamientos. Solo que en el Sermón del Monte, que es lo mismo, es una repetición, está más ampliada. Eso es todo. Entonces, cuando las iglesias cristianas creen que los 10 mandamientos fueron abolidos porque era un proyecto para los judíos, tienen que tener cuidado, porque el Sermón del Monte es la plataforma, el resumen de toda la Biblia y de todo el Evangelio. Los 10 mandamientos y el Sermón del Monte. ¿Hay algún comentario, pregunta? Vamos a leer el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, llamando la atención a algunas cosas. Una de las cosas que son muy importantes en todo el tema íntegro del Sermón del Monte, que es un resumen de todo el Evangelio y de todo el plan de salvación, el Sermón del Monte, comienza con las bienaventuranzas. De estas bienaventuranzas, ¿qué es una bienaventuranza? Bueno, se le llama así a esa expresión de Jesús de llamarle bienaventurados a algunas personas. Y se le llama bienaventurado no a personas, sino a las personas que tengan algunas características. Es bueno saber que estas
característica, cuando Jesús la presentó allí, no había gente que las tenía. Y Cristo decía, bienaventurado a estas personas. Y la gente que rodeó a Cristo allí en el monte no tenía esa característica, o muy pocas personas. Porque el plan de Cristo no era señalar a personas de la congregación, de la multitud, con esta característica. El plan de Cristo era presentar estas características a la multitud y al mundo, porque nos han llegado hasta nosotros, para que nosotros conozcamos a qué Dios le llama bienaventuranza y a quienes le puede llamar bienaventurados, para que nosotros nos coloquemos, nos posicionemos en la bienaventuranza para que seamos bienaventurados. Pastor, yo lo veo como si fuera un código de ética de cómo debemos conducirnos y también cómo debe ser nuestra identidad. Recordar quiénes somos. Gloria a Dios. Un código de ética del reino de Dios. El código. Podemos ser bien definido y decir que es el código de ética del reino de Dios. Simplemente así, nada más. El código de ética del reino de Dios. Entonces, Cristo hace así. ¿Cuál era la actitud, la mentalidad, el ambiente que rodeaba a Jesús cuando Jesús se sentó en ese monte y comenzó a hablar? Sí, que allí estaban dice que estaban muchos campesinos y mucha gente que estaba esperando que el Señor diera las pautas para ya establecer un reino terrenal aquí, y ellos se imaginaban que iba a cambiar su situación de pobreza y de tanto sufrimiento con ese rey que hacía tantas cosas extraordinarias de sanación y de multiplicación de panes. Y también ellos esperaban que en esa ocasión iba a dar el decreto de nombrarse rey para que ellos pudieran ser liberados de la opresión romana, dice aquí en la página 266, que dice: los pobres campesinos y pescadores esperaban oír la seguridad de que pronto trocarían sus míseros tugurios, su escasa pitanza, la vida de trabajo y el temor de la escasez por mansiones de abundancia y comodidad, en lugar del burdo vestido que los cubría de día y era también su cobertor por la noche. Esperaban que Cristo les daría los ricos y costosos mantos de sus conquistadores. Todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que se dice que Cristo Casi no te estamos escuchando, mi amor. que Cristo frustró la expectativa mundana que ellos tenían. La señal no se oye bien. No te escuchamos bien, mi amor. No te escuchamos bien, no se oye bien. No se escucha bien. No se oye bien, no sabemos por qué la señal no sale bien. Entonces, Sí, no se oye bien, no. Chequea bien el celular a ver qué ha pasado, la señal. Eso es importante, lo que está diciendo mi esposa. Muy importante. La mentalidad, la actitud que tenía la multitud
es que recuerde que esto está en Mateo 5. Ahí comienza el Sermón del Monte. ¿Y qué quiere decir eso? Que en Mateo 4 es a donde Jesús fue al desierto y pasó los 40 días, 40 noches sin comer. Y que luego esto salió de allí lleno del Espíritu Santo, curando toda enfermedad, toda dolencia y echando demonios. Eso levantó una expectativa extraordinaria. Y entonces, con todo ese, ¿cómo se llama? Impacto que produjo en toda la región, es que él se va a ese monte ahora para sentarse. Así que, como estábamos escuchando, había una expectativa extraordinaria. La multitud que estaba allí, los discípulos se acercaron, pusieron más cerca, los rodearon a Jesús. Y luego es toda esa inmensa multitud. Toda estaba con la expectativa, con esa expectativa de que ese día Jesús iba a hacer la declaración de que asumía el trono de David. ¿Ve? Recuerde que Jesús era heredero del trono y la gente lo reconocía. La gente le llamaba hijo de David y eso significa que ellos porque había profecía al granel de que un príncipe descendiente de David reinaría en Israel. Y la gente lo había leído eso y lo esperaba. Las expectativas eran por las nubes. Entonces, cuando nace Jesús, y él era descendiente de David, y viene ahora con poder la nación, pues sus expectativas se levantaron. Ellos tenían profecías con matemáticas de que ese era el tiempo de que viniera el rey. Así que Jesús tenía todas las condiciones para que se esperara que era él. Toda la nación, pues allí una multitud grande y los discípulos se reunieron a esperar solamente que ya se proclamara el reino, la asunción al trono. Esa era la expectación. Como oíamos, mi esposa leía allí, ellos estaban allí simplemente con una expectación extraordinaria, esperando que venía un rey a destruir a los romanos, que era el imperio más poderoso, y todas las naciones. Matar gente, destruir y darle mucho poder y riqueza a los judíos. Eso es lo que esperaban ese día. ¿Hay algún comentario, pregunta al respecto? Bien. Jesús presentó que la pobreza espiritual era la única que ellos necesitaban la redención porque estaban y estamos ahora en una pobreza espiritual que solamente, dice aquí, la justicia de Cristo puede enriquecernos de su salvación y de su misericordia, ¿verdad? Y eso era lo que ellos no entendían, los rabinos, que con su orgullo y su liturgia solemne, pero sin el amor, no los dejaba ver a Cristo como el Salvador de la pobreza espiritual. Gracias, mi amor. Sí, pastora, aquí en la página 267 habla dice, el evangelio ha de ser predicado a los pobres, no es revelado a los que son orgullosos espiritualmente, a los que pretenden ser ricos y no necesitar nada, sino a los humildes y contritos. Una sola fuente ha sido abierta para el pecado, una fuente para los pobres de espíritu. El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación.
pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que, convencido esté de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don que Dios espera concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reserva a aquel en quien mora de toda la plenitud, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. 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 Gracias, Amén. Ricardo. Amén. Como nos dijo Onelia al principio, esto, el Sermón del Monte, la gente esperaba que Jesús presentara su propuesta de su reino, donde ya los judíos van a recibir todo. Cristo, el Sermón del Monte, tenemos que leerlo como tal, Sí. y es que es el código del reino de Dios, el código de ética del reino de Dios. Amén. Ahora, los judíos, escuchen esto, queridos, Jesús no presentó eso que ellos esperaban ese día, de un ejército de ángeles y de un plan para devolverle a Israel y darle gloria, humillando a los romanos, que eran un poder universal. Humillarlo, saquearlo y darle eso a los judíos. Cristo no ofreció nada de eso. Pero aún con eso, la gente siguió con la expectativa de que eso iba a ocurrir. Y todo el ministerio de Jesús ocurrió, pasó, la gente creyendo eso. Es la razón por la cual cuando Jesús fue arrestado, Pedro llevó una espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, que si no evade, le corta la cabeza, y le cortó una oreja. Porque ese cuadro de que el Mesías venía a pelear, a humillar, a destruir, a arrebatar, a matar malos y a darle gloria política, económica, a Israel, pues no se desvaneció allí en el Sermón del Monte. Solo se desvaneció con el Pentecostés, 3 años y medio después de este sermón, que duró el ministerio de Jesús. Hemos estudiado que en una ocasión, cuando Jesús multiplicó los panes, hubo una conspiración de secuestrar a Jesús y llevarlo al trono, secuestrarlo para ponerlo a hacerlo rey. Esa era una conspiración, un plan que era Judas quien lo estaba fraguando. Cuando vio que Jesús multiplicó los panes, dijo, wow, mejor que esto no queremos. Alguien allí que puede alimentar el mundo, eso es tremendo. Pues yo quiero mencionar algo de las bienaventuranzas. Vamos a ver, como dice Mateo 5 desde el 1. Dice aquí, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron los discípulos, o sea, se los rodearon. Soñaban con esa manifestación de ese reino y ellos con cargos de poder, porque recuerden, los romanos eran poderosos y esta gente soñaba con una transferencia de poder. Y dice, abriendo su boca les enseñaba y dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Escuche bien, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Así que hay dos clases de bienaventuranza con respecto al reino de los cielos. Dos. Una es a donde el reino, ese día, se dijo que era ese día. O sea que se dijo en presente que el reino de los cielos es. Y otra bienaventuranza a donde el reino de los cielos será. O sea, uno en presente y otro en futuro. Así que la primera bienaventuranza de los pobres espíritus, dice, es el reino de los cielos en presente. Es el reino. Y la segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí es en futuro, la bendición. En futuro. Dice, recibirán consolación. Mientras que en la primera era en presente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. De los pobres en espíritu. Así que esa es la bienaventuranza, una de las más importantes, es la primera, pobre en espíritu. ¿Por qué esa bienaventuranza de pobre en espíritu es tan importante? Yo creo que es la más importante. Porque cuando Jesús habló en Mateo 11, 28 al 30, y dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y encontramos que todo el mundo está cansado y cargado, lo que es una carga de la vida. Y Cristo le ofreció y le promete descansar. Pero mire con qué condición, dice el otro versículo, el 29. Dice, llevad mi yugo y aprended de mí. ¿Y sabe lo que dice allí? Que soy manso, humilde de corazón y hallaréis reposo para vuestras almas. O sea, una reprimenda velada de que, escuche bien, los que están cargados, cansados y cargados, dice Jesús, es porque no son mansos y humildes de espíritu. Porque eso es lo que dice el texto. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, aprended de mí que soy manso, humilde de corazón y hallaré reposo para vuestras almas. Mateo 11, 29. Así que entonces cuando Cristo dice en esta bienaventuranza, que bienaventurados los mansos, los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu, es la más importante. En esa bienaventuranza, Cristo lo que está haciendo es, escuche bien esto es, está divulgando, anunciando el carácter de Él en la primera bienaventuranza. Porque eso es lo que Él dice en Mateo 11, 29. Aprended de mí que son mansos y humildes de corazón y tendréis reposo para vuestras almas. Entonces ya aquí está diciendo el secreto en la primera bienaventuranza. Pobres en espíritu. Es lo mismo que manso, humilde de corazón. Cristo era así. ¿Qué dijo Él de esta persona y el reino? Que ese día, porque lo dijo en presente, tenían el reino. Que el reino era de ellos ese día. Eso es lo que dice el versículo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. No dijo será. Las otras bienaventuranzas serán. Tenían todavía que llenar requisitos. Esta no. El que es pobre de espíritu, ese está en el reino hoy. Así que la otra bienaventuranza dice, bienaventurados que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán en futuro la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán en futuro saciados. No lo dicen presente. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios en futuro. Bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia, porque de ellos es. Así que de todas las bienaventuranzas hay tres que ese día ya eran del reino, o el reino era de ellos ese día. Las otras lo serían en el futuro. La primera es, bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es
el reino. Y el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino ese día. Esto, ¿qué es recibir persecución por causa de la justicia? ¿Qué es eso? Sufrir persecución por causa de la justicia es desde ser asesinado y muerto, como fue Pablo por causa de la justicia, apedreado como Esteban por causa de la justicia, matado, muerto, asesinado Abel por Caín por causa de la justicia. Eso incluye, pero no solamente morir como mártir, no solamente ser asesinado, es a sufrir persecución por causa de la justicia, sino que toda persona que pierde su empleo por causa de observar los mandamientos de Dios, toda persona que es discriminada por causa de su conducta cristiana, ese está recibiendo persecución por causa de la justicia. Personas que dentro de su familia, ellos son señalados, rechazados, ridiculizados por seguir a Cristo. Ellos están recibiendo persecución por causa de la justicia. El vivir en una sociedad a donde se es señalado, rechazado, ridiculizado, mofado, o que se le pierde privilegios esa persona por obedecer los mandamientos de Dios, por ser fiel a Dios. Todo eso es recibir persecución por causa de la justicia. De ellos, el reino de los cielos es. La otra bienaventuranza, dice el versículo 11, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es en presente grande en los cielos. O sea, esta bienaventuranza es la tercera entre todas, que las bendiciones, el que las tiene, ya ese día está en el reino. ¿Hay algún comentario, pregunta al respecto? Así que yo les aconsejo, queridos, que usted saque rato, saque tiempo y lea el Sermón del Monte. A mí me fascina. Descubrí la diadema, la mina de oro, que es el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7, 3 capítulos seguidos. Y los leo casi todas las mañanas. Cuando me levanto a orar, cuando me levanto a las 5 a 6 a orar, o de 6 a 7 a orar, tengo diferentes lecturas. Pero el Sermón del Monte, ese está allí en primera línea para leerlo por lo menos una 3 veces a la semana. Mateo 5, 6 y 7. Porque es el código de ética del reino de Dios. Es tan solemne que es lo mismo que pasó en el Sinaí a Israel, que ahora viene y se les repite en otro escenario, 15 siglos más tarde. Ahora Cristo ha encarnado y está allí humano entre nosotros. En el Sinaí todavía no lo había hecho. Es el mismo personaje. Y viene ahí para inaugurar el reino de Dios en una condición más sublime que en el Sinaí, porque allí empezó la nación de Israel, el pueblo de Dios. Los resultados y beneficios que hemos tenido son maravillosos. Tenemos la Biblia, los profetas, todo el documento de salvación.
Pero hubo muchos fracasos, porque Israel como nación, hubo muchos santos, mucha gente que ha aportado para el reino de Dios, pero como nación el pueblo fue un fracaso. Porque a partir de allí del Sinaí, la nación fue envuelta en guerras, peleas, problemas. Y cuando Cristo viene ahora a coronar el programa, lo rechazan a Cristo y lo matan. Y la nación es destruida en el año 70, arruinada. Entonces hubo muchos huecos con Israel. Pero Cristo, cuando presenta ahora el Sermón del Monte, está inaugurando la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana como proyecto es un éxito total porque son los hijos de Dios. Que cuando Cristo venga es que vamos a ver los resultados de millones de gente salvada. Una multitud gloriosa, una cosa grande. Que aguardamos día y noche esperando que eso pase. Esperando que eso aparezca en las nubes. Y que resuciten millones de santos. Pero que vivos va a haber mucha gente. Esperando, millones. Y es la iglesia de todos los tiempos. Y el fundamento de ella es el Sermón del Monte. El código de ética del reino de Dios. ¿Hay algún comentario? ¿Pregunta? Díganos algo. Yo quiero mencionar algunas cosas, algunos pensamientos del Sermón del Monte. Uno de estos pensamientos, por ejemplo, dice así, Mateo 5:13. A esa gente que él mencionó, que Jesús mencionó en la bienaventuranza, entonces le dice, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Esto es una oferta gloriosa, pero a la vez es una responsabilidad grande. Dad sabor a la tierra, que no tiene sabor, sino de dolor, sufrimiento y muerte. Vosotros sois la sal de la tierra. Y luego sigue diciendo en el 14, vosotros sois la luz del mundo. Eso es una responsabilidad grande, una encomienda solemne. La luz del mundo. A esa gente de la bienaventuranza. Y a los que estudien el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, y lo practiquen y lo compartan. La luz del mundo. Otro pensamiento que quiero destacar aquí es el fundamento, una de las piezas más importantes del código de ética, como dijo Nelly, de este principio del reino, de estos principios del reino. Es cómo tratar a toda nuestra gente, a todo el mundo, a la gente, cómo tratar a la gente. Mire este pensamiento en Mateo 7, 12. Mire qué belleza. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Todas las cosas que nosotros queremos que la gente haga con nosotros, hacerla nosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué significa ley y profeta? ¿Qué es eso de que esto es la ley y los profetas? ¿Qué es eso? La ley y los profetas era toda la Biblia que había desde el principio del mundo, desde Moisés hasta Cristo. Estaba dividida la Biblia en dos partes, pero contenía todo. La ley, los 5 libros de Moisés, y los profetas, todos los otros libros.
Dice, eso es toda la Biblia. Es que tú hagas a la gente todo exactamente como quieres que ellos te hagan a ti. Ese principio grande. Dice, eso es toda la ley y los profetas. Cosa maravillosa. Otra cosa Pastores, que... es la regla de oro. Gloria a Dios. De oro. Amén. Gracias, Nelly. Mire un pensamiento hermoso acá. Básico. Mateo 5, 43, 44, 45. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo establecieron antes, lo tenían antes. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que os traen y los persiguen, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Eso es un diamante, lo voy a leer otra vez. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que os traen y os persiguen, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo nos hacemos hijos de nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo? Aquí dice cómo. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. Eso es maravilloso. Así que la idea de un comportamiento hostil hacia ningún ser humano no está incluido en el reino. No importa lo que ellos hagan. Orar por el que te humilla, amar a los que te engañan. Mire lo que dice el versículo 22, 5:22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Enojo. No puede haber actitud anímica negativa hacia ningún ser humano. Ni en vivo, ni en forma pasiva. ¿Qué es en vivo? Ni cuando actúan en el momento, ni tener recuerdos que molesten, que sean negativos contra nadie. Eso es para empezar. Eso es el comienzo. Ese es el amor de Dios. Eso lo testifica mucho en este otro versículo. Mire cómo dice aquí. Mateo 6:12. Perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en el celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Todo eso es del Sermón del Monte. Entonces, allí hay amor. ¿Algún comentario, pregunta? Me gustaría escuchar alguna reacción, algún comentario al respecto. Pues yo voy a decir esto. Escuchen esto, querido. Pastor. Sí, sí, Charles. Sí. Ya en pocas palabras, nosotros somos como la oveja, que nada más lo único que podemos hacer es el bien, aunque no hagan el mal. Eso está claro. Más de ahí no puede haber. Si hay un problema,
afuera no puede haber tenemos que ser como fue Jesús. Amén. Y oye, es difícil, pero tenemos que practicarlo. Hoy no es más difícil que hace 1000 años, 2000 o 3000. Igual. Aunque no engañen, no le puede tirar maldición, sino orar por esa persona y brasas caerán sobre su cabeza y entonces se pueden arrepentir. Amén. 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 Y pastor, yo también veo que para ser hijos de Dios, como dice allí, todo es en relación a nuestro prójimo. Gloria a Dios. Todo es en relación al trato a los demás, a los no te tratan bien, a tus enemigos y también a los que sí, ¿no? Eso, esa es la base que estoy viendo. Justamente lo estaba leyendo esta mañana y decía, wow, todo es el trato a nuestro prójimo, el amor a nuestro prójimo. Amén. Es que básicamente se trata de eso toda la ley. Sí. Primero de amar a Dios con todo lo que somos y luego amar al prójimo. No hay más. Amén. No hay más. Amén. No hay más. Yo voy a terminar con este pensamiento, queridos. Escuche. Mientras la multitud se reunió en torno a Jesús, porque tenía una expectativa. Recuerda la cita que leyó mi esposa. Recuerde cómo ellos pensaban. Simplemente la gente estaba allí frotándose las manos esperando. Mira, tenemos una gallina de los huevos de oro. Ya esto va a ser una cosa terrible, porque decir el imperio romano, el poder que tiene, y todo eso va a ser destruido y no los entregan. Y esa gente tenía mucho poder y tenía muchas cosas. Esa gente tenían construcciones, esa gente tenía cosas grandes. Dice, todo eso nos lo dan, y todos esos palacios, y todas esas ropas, todas esas cosas, todo ese oro. Ellos saqueaban el mundo entero y tenían oro. Todo eso nos lo van a dar. Escuche, querido, yo quiero solamente que se grabe esto. Lo que Cristo predicó producía eso y más. La idea de que Cristo predicó un mensaje que eso no estaba incluido, de la prosperidad y el bienestar en la tierra, es un plan de Satanás. Aquí el problema, lo que tenemos que preguntar no es el qué, sino el cómo. Eso es lo que está en juego acá. Mientras que ellos esperaban que todas esas cosas, esa riqueza le iba a llegar y ese bienestar. ¿Cómo? Matando Dios a todos, humillando a los enemigos y dándole. Cristo vino para predicar y tener los mismos resultados. No, perdonen, no lo mismo. Miles de veces mejores y más abultados, los mismos que ellos esperaban de bienestar. Ese código de ética aplicado produce resultados miles de veces más jugosos materialmente. La idea de que Cristo predicó un reino solo espiritual, que lo material no esté incluido, que en cuanto a lo material es de descalzo, mendicidad, miseria, que allí no incluye nada, es solamente un plan de Satanás. Ese código de ética aplicado produce todo tipo de bendiciones materiales multiplicado por 1000. Yo no sé si me estoy haciendo entender. El que practica los principios divinos de Cristo, si los entiende bien, consigue toda bendición material en la tierra.
pero mejores que lo que ellos esperaban. Amén. No se engañe, como han predicado, que si usted busca a Cristo, usted pues acá no piense en nada, no espere, y acá que va a comer, que tiene zapatos, porque Cristo no incluyó eso, no acepte eso. Es un descrédito al evangelio. El que practica la doctrina de Cristo como él la predicó, simplemente en la tierra no puede administrar todo lo que recibe. Es porque no se ha aplicado los principios de Cristo si en el mundo está lleno de miseria. Cristo vino a resolver todas las necesidades. Le voy a poner un solo ejemplo. Un solo ejemplo. Mire cómo viven los médicos que son más brillantes. ¿Cuánto dinero consiguen? Y la persona que producen comida. Estas grandes empresas que mueven comida. ¿Cuánto dinero mueven? Y lo que mueven, salud. El negocio más brillante de la tierra es el negocio de la salud, de los medicamentos, de la vida. En eso es que se gasta más. Si quiere, pregúntele a las aseguradoras. Y todo lo que viene de consumo, cuánto dinero hay en el petróleo, todo eso viene de consumo. Cuando Cristo pasó 3 años y medio multiplicando panes, escuchen, y sanando enfermos y resucitando muertos, estaba tocando, era con la yema de los dedos, la mina del dinero. Yo solo quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que los ricos darían buen dinero si un rico le diagnostican una enfermedad terminal y alguien lo sana? ¿Qué usted cree? Sí. Ayúdeme. Claro. Lo que sea. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues escuchen eso. Cristo, escuche esto. Los dones que él tenía de echar demonios, sanar enfermos, resucitar muertos. Imagínate sacando gente de la tumba, quitándoselo a la funeraria, multiplicando para que coman las multitudes, sanando lepra, sanando enfermedades. Cristo, todo lo que él hubiera querido que le dieran, se lo daban. Pero Cristo pasó poco tiempo en la tierra. Pero escuche esto, esta es la parte que quiero dejar. Esos dones, Cristo solamente vino a manifestarlos para dejárselos a la iglesia. Lo que yo le quiero decir es que si la iglesia hubiera entendido el plan y coge esos dones y sale por el mundo, porque Cristo tenía una agenda bien corta, que era dirigida con matemática, en el tiempo que él debía morir, resucitar, y ya él se iba. Pero la iglesia se quedaría en la tierra por milenios, con esos dones, querido. Y Cristo dijo que harían cosas mayores que él. Dejó él una iglesia pobre cuando le dejó que hiciera esas cosas, que sanara a todos los enfermos y multiplicara los panes. Solamente nada más eso para que veamos que todo eso que ellos esperaban ese día, de toda esa riqueza, y eso viene, la solución a las necesidades materiales, estaba incluida. Solo que ellos esperaban que fuera una matanza de malos y le dieran las cosas, y Dios no tenía en su mente que sea matando a nadie, sino que al contrario, la iglesia tenga poder de Dios para ir a bendecir a todo el mundo. Y con esos recursos, ¿qué es lo que la iglesia no iba a tener? Así que quería solo decir eso. ¿Hay algún comentario? Sí, aquí dice en la página 672,
Dice, habéis de morar entre los hombres para que el sabor del amor divino pueda ser como sal que preserve al mundo de la corrupción. Los corazones que responden a la influencia del Espíritu Santo son los conductos por medio de los cuales fluye la bendición de Dios. Si los que sirven a Dios fuesen quitados de la tierra y su espíritu se retirase de entre los hombres, este mundo quedaría en desolación y destrucción como fruto del dominio de Satanás. Escuche bien, escuche esto que mi esposa leyó. Escuche esto. El mundo opera, funciona todavía, como lo vemos operando y funcionando todavía. Porque está esta gente del Sermón del Monte, esta gente llamada la sal de la tierra y la luz del mundo, porque están en la tierra. Si esta gente fuera recogida y sacada, es lo que ella leyó, ya Dios no encontraría razones para proteger el mundo y se desintegraría. Eso es lo que ella leyó. O sea, es por usted y por mí y por los creyentes que el mundo opera. Por eso es que todavía camina. Así que es mucho lo que hay en todo esto. Mi llamado es que nosotros hagamos uso de todos estos poderes, porque puede que lo tengamos, pero encerrado en el puño. Que lo soltemos. Oremos mucho, que Dios se glorifique en nuestra vida, que haya sanación de enfermos, que sea una bendición para el mundo y salgamos a salvar al mundo. Tenemos recursos, somos la luz del mundo, no tenemos la mano vacía. Bien, gracias por la participación y la atención de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, pastor. Amén, amén, amén. Gracias por la participación de cada uno de ustedes. Y lo que manejan la plataforma, el link, los hosts. Gracias. Muchas bendiciones para todos. Padre, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado, Señor. Es tan jugoso todo este tema que podíamos pasar mucho tiempo. Gracias por tantas bendiciones, porque lo que nos ofreces es maravilloso, es glorioso. Pedimos tu misericordia, tu cuidado en esta noche, que nos cuide siempre y que dé toda bendición material y espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Dios lo bendiga. Feliz noche para Amén. todos. Nos Amén. encontramos el próximo jueves con la ayuda de Dios. Bendiciones. Amén. 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 A todos un abrazo, los queremos mucho. Abrazo a todos. Sí, Gracias, igual. Perdón, hace un momentito vi que Charles tenía la mano levantada, no sé si era Oh, Charles, bueno, si Oh, no, no. sí, sí, lo que pasó fue que me impactó lo que usted estaba diciendo, que Sí. es una realidad. La farmacéutica es lo que más hace dinero en la Sí. tierra. Sí. Si nosotros hiciéramos lo que Dios nos mandó a hacer, tuvieran quebrado y ese dinero estuviera yendo para el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Se Amén. entendió. Amén. Se entendió. Sí. Amén. 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 Buenas noches. Amén. noches. Buenas noches. Buenas Bendiciones. noches. Bendiciones.